Un multihomicidio sacudió el municipio de El Arenal, en Jalisco. Un grupo armado sorprendió y ejecutó a toda una familia en una finca. Veamos. 5 vidas apagadas en una sola noche. Una familia entera fue sorprendida por un ataque armado en su propio hogar. Lo que parecía ser una velada tranquila en el fraccionamiento La Cima, en El Arenal, Jalisco, terminó convirtiéndose en la escena de una tragedia que hoy estremece a todo México. La noche estaba cubierta por un silencio habitual, roto únicamente por los ruidos cotidianos de la colonia. Era jueves, casi medianoche, un horario en el que las familias suelen recogerse, confiadas en la seguridad de sus casas. Pero lo inesperado irrumpió sin aviso. Motocicletas que atravesaron las calles, pasos apresurados y detonaciones que desgarraron la calma. Lo que ocurrió dentro y fuera de aquella vivienda fue tan rápido como letal. 5 personas, entre ellas una madre, un padre, sus hijos y la pareja de una de ellas, fueron víctimas de un ataque tan violento que, hasta hoy, mantiene consternado a todo el país. Este no fue un hecho aislado, ni una simple coincidencia. Cada detalle parece apuntar a un plan meticulosamente calculado. ¿Por qué esta familia? ¿Quién ordenó el ataque? ¿Qué mensaje se escondía detrás de tanta brutalidad? En los próximos minutos descubrirás paso a paso cómo se gestó el ataque, quiénes fueron las víctimas, qué dicen las autoridades y por qué la sociedad, indignada, exige respuestas inmediatas ante una tragedia que nadie podrá olvidar. La noche del 21 de agosto de 2025, poco antes de la medianoche, el fraccionamiento La Cima vivía su rutina normal. Familias descansando, luces apagándose poco a poco y un silencio típico de la provincia jalisciense. Sin embargo, aquel silencio fue roto de golpe por el estruendo de motores que avanzaban a toda velocidad. 2 motocicletas irrumpieron en la calle principal, sin dar margen a dudas. No era una visita común, era la llegada de la violencia. Los vecinos, algunos asomados todavía en ventanas, alcanzaron a escuchar las primeras ráfagas. El objetivo inicial fueron 2 jóvenes que conversaban afuera de la casa, una adolescente de apenas 16 años y su novio de 18. Sus risas, minutos antes inocentes, se convirtieron en el blanco de la primera emboscada. Las detonaciones sembraron el pánico en la colonia. Algunos testigos aseguran que todo fue tan rápido que apenas pudieron reaccionar. Nadie imaginó que lo peor estaba por suceder y que aquel primer ataque sería solo la antesala de una tragedia mayor dentro de la vivienda. Pregunta para ti. ¿Crees que la violencia en México debe enfrentarse con más presencia policial en las calles? ¿O el verdadero cambio está en atacar las raíces del problema con educación, oportunidades y prevención? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Y antes de seguir descubriendo lo que pasó esa noche, recuerda, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y comparte este video para que más personas se enteren de esta historia que ha estremecido a todo el país. Tras los primeros disparos afuera de la vivienda, el horror apenas comenzaba. Los atacantes, decididos y sin mostrar piedad, avanzaron hacia la puerta principal. La abrieron con violencia, dejando claro que nada ni nadie los detendría esa noche. El hogar, ese lugar que debía ser sinónimo de seguridad y cobijo, se transformó en cuestión de segundos en un campo de ejecución. En el interior se encontraban los padres de familia y uno de sus hijos. Quizás estaban conversando en la sala, tal vez preparándose para descansar tras un día normal. Lo cierto es que nunca imaginaron que serían sorprendidos por hombres armados, irrumpiendo en su intimidad. El rugido de las armas comenzó a retumbar entre las paredes. Primero un estruendo seco, luego otro y otro más.
hasta que el sonido de los disparos se volvió ensordecedor. Las paredes, decoradas con recuerdos familiares, fueron perforadas por las balas. El olor a pólvora impregnó el ambiente, mezclándose con los gritos ahogados de quienes apenas tuvieron segundos para reaccionar. Cada rincón de la casa se llenó de tensión, un eco que hablaba de desesperación y de la brutalidad de un ataque planeado al milímetro. Mientras tanto, los vecinos escuchaban todo desde sus hogares. Algunos se arrodillaron con temor, otros abrazaron a sus hijos en silencio. Nadie se atrevió a salir. El fraccionamiento, que horas antes estaba lleno de vida cotidiana, quedó paralizado por el miedo. En cada casa se repetía el mismo pensamiento. ¿Y si salen y también nos atacan a nosotros? Esa noche, el barrio entero comprendió una verdad dolorosa. La violencia no respeta muros, ni candados, ni familias. Puede llegar en cualquier momento, sin aviso, para arrebatarlo todo en cuestión de minutos. Cuando el silencio volvió a apoderarse del fraccionamiento, no fue un silencio de paz. Fue un silencio de terror. Los motores de las motocicletas ya se habían perdido en la distancia. Las detonaciones cesaron. Solo quedaba un vacío estremecedor, interrumpido por el temblor de manos que empezaban a marcar los números de emergencia. Los vecinos, aún paralizados por el miedo, comenzaron a llamar a las autoridades. Algunos lo hicieron llorando. Otros apenas podían articular palabra. Todos repetían la misma frase. Hubo disparos, hay personas heridas, o peor. Pero los minutos comenzaron a pasar, y no llegaba nadie. Los reportes indican que la policía tardó cerca de 40 minutos en arribar al lugar. 40 minutos eternos, en los que el miedo se transformó en indignación, en los que las familias del fraccionamiento comenzaron a darse cuenta de que estaban completamente solas. Cuando finalmente las unidades de seguridad arribaron, el escenario era sobrecogedor. La puerta de la casa estaba abierta. Adentro, los cuerpos ya sin vida daban testimonio del horror que había ocurrido minutos antes. Nadie los había podido auxiliar. Nadie los había podido salvar. En el piso, docenas de casquillos percutidos se esparcían como huellas de la barbarie. Algunos eran de armas calibre 9 milímetros, otros de escopeta calibre 12. Las paredes tenían impactos. El suelo mostraba el rastro de la violencia. Aquella escena no era solo evidencia de un crimen. Era una radiografía del abandono institucional y del poder que tienen los grupos que actúan al margen de la ley. Los peritos comenzaron a documentar cada detalle. Tomaron fotografías, recogieron pruebas, marcaron con círculos amarillos los casquillos, midieron distancias, hicieron croquis. Afuera, los vecinos seguían observando en silencio, algunos con el rostro cubierto, otros con lágrimas contenidas. Y mientras las luces de las patrullas iluminaban la calle, la pregunta comenzó a flotar en el aire. ¿Y si hubieran llegado a tiempo? ¿Habría sobrevivido alguien? Esa noche, el descubrimiento no fue solo el hallazgo de una escena del crimen. Fue el descubrimiento de una herida más profunda. La sensación de que la justicia siempre llega, pero demasiado tarde. La magnitud de la tragedia no se mide solo en disparos ni en casquillos, sino en las vidas que se apagaron en cuestión de minutos. 5 personas con sueños, proyectos y familias quedaron truncadas en una sola noche. Dentro de la casa estaba la madre de 48 años, una mujer reconocida en la región por su profesión como abogada. Se había ganado un nombre en tribunales, alguien respetada por su capacidad y temida por algunos de sus adversarios. Su vida terminó en el mismo espacio, donde debía sentir paz y seguridad. A su lado cayó también uno de sus hijos adultos,
igualmente dedicado al derecho. Con apenas 23 años, apenas empezaba a trazar su camino profesional. Sus amigos lo describían como alguien apasionado por la justicia, alguien que soñaba con defender causas grandes. Esa noche, su historia quedó interrumpida antes de siquiera escribir su primer capítulo sólido. El padre de familia también estaba presente. Él, pilar del hogar, fue alcanzado por la violencia que no distinguió edades ni trayectorias. A su lado, su hijo adolescente, que aún tenía todo por delante, también perdió la vida. Pero la tragedia no terminó dentro. Afuera, en la calle, quedaron los cuerpos de una joven de apenas 16 años y su novio de 18, sorprendidos en plena conversación, atrapados por un ataque que no les dio opción de escapar. Sus risas, su juventud y sus sueños se desvanecieron en segundos. 5 historias diferentes, 5 futuros arrancados de raíz. La familia entera se convirtió en símbolo de la fragilidad con la que se vive en ciertas regiones de México, donde la violencia puede arrebatarlo todo en cuestión de minutos. Hoy, quienes los conocieron hablan de ellos con incredulidad y tristeza. Sus nombres no son simples estadísticas, son el reflejo de vidas llenas de lucha, esfuerzo y amor que se extinguieron en un instante. Y la pregunta que más duele entre los vecinos y amigos es siempre la misma. ¿Por qué ellos? ¿Qué hicieron para convertirse en el blanco de tanta violencia? Tras el estruendo de los disparos, lo único que quedó fue un silencio incómodo, casi insoportable. El fraccionamiento La Cima, acostumbrado a ser un espacio familiar y tranquilo, se convirtió de la noche a la mañana en un lugar marcado por la tragedia. Los vecinos, que habían escuchado las detonaciones y suplicado ayuda con llamadas desesperadas al 911, sintieron que sus voces se perdieron en el vacío. Una y otra vez marcaron, pero la ayuda tardó demasiado. Y en ese lapso, la violencia ya había hecho su trabajo. La indignación comenzó a crecer. Muchos se preguntaban, ¿y si las patrullas hubieran llegado antes? ¿Y si alguien hubiera intervenido con rapidez? Preguntas que nadie podía responder, pero que quedaron resonando en cada esquina de la colonia. En los días siguientes, el ambiente en La Cima fue distinto. Las calles antes llenas de niños jugando y familias conviviendo se llenaron de miradas desconfiadas y de puertas cerradas más temprano de lo habitual. La comunidad, que solía sentirse unida, ahora vivía bajo la sombra del miedo. Pero más allá del temor, también apareció un sentimiento de desconfianza hacia las autoridades locales. La percepción de que la seguridad había fallado en el momento más crucial alimentó la exigencia de justicia. No solo pedían la captura de los responsables, pedían también que las instituciones respondieran de manera real, efectiva y humana. La tragedia dejó claro que la violencia no afecta solo a las víctimas directas, impacta también a la comunidad entera, que ahora vive con el recuerdo de esa noche grabado en la memoria y con la certeza de que nunca volverá a ser la misma. Con el paso de las horas, la pregunta inevitable comenzó a surgir entre vecinos, familiares y medios. ¿Por qué esta familia? La Fiscalía de Jalisco no tardó en abrir varias líneas de investigación, cada una más inquietante que la anterior. La primera mirada recayó en la madre de 48 años, reconocida abogada de la región. Su trayectoria profesional no estaba exenta de tensiones, defensas complejas, clientes incómodos y enemigos ganados en tribunales. Para algunos investigadores, este detalle podría ser la clave del ataque. ¿Se trató de una represalia? ¿De un ajuste de cuentas ligado a su carrera? Otra versión habla de un conflicto por terrenos. En un municipio donde la tierra representa no solo valor económico, sino también poder,
las disputas pueden escalar hasta límites insospechados. Un desacuerdo mal resuelto, una pugna por propiedades o derechos heredados, podrían haber desencadenado una tragedia de esta magnitud. Sin embargo, lo que más inquieta a la Fiscalía es la ferocidad y precisión con la que se ejecutó el crimen. No se trató de un acto impulsivo, ni de un robo improvisado. Fue un ataque directo, calculado, con armas específicas y un objetivo claro: eliminar a toda la familia. Ese nivel de brutalidad solo se explica bajo una planeación meticulosa y con una motivación de gran peso detrás. Aún no hay un móvil oficial confirmado, pero los indicios apuntan a que este no fue un hecho aislado, sino parte de algo más grande, algo que podría destapar redes de poder, intereses ocultos y quizá enemigos que permanecen en las sombras. La magnitud del crimen no podía pasar desapercibida. Apenas se confirmó la tragedia, se ordenó un despliegue inmediato. Guardia Nacional, Sedena y la Policía Estatal llegaron a El Arenal para tomar control de la escena y comenzar la investigación. Las sirenas rompieron la madrugada y los uniformados se desplegaron con chalecos antibalas, armas largas y focos de luz que iluminaban la colonia como si fuera un campo de guerra. En la vivienda, peritos criminalistas entraban y salían, documentando cada detalle. Fotografías, recolección de casquillos, levantamiento de huellas y marcaje de evidencias. Cada paso se seguía con extremo cuidado, pues lo que se hallara ahí podría ser la clave para rastrear a los responsables. Mientras tanto, los investigadores ministeriales comenzaron a entrevistar a vecinos y familiares, buscando hilos de información que dieran sentido a la masacre. ¿Vieron los rostros de los atacantes? ¿Reconocieron las motocicletas? ¿Escucharon algún nombre o palabra clave durante el ataque? Las respuestas, aunque fragmentadas, eran piezas de un rompecabezas mayor. La presión era, y sigue siendo, inmensa. Los medios de comunicación convirtieron el multihomicidio en noticia nacional. Las redes sociales amplificaron la indignación, y la sociedad, herida y cansada de la impunidad, exige resultados rápidos. Sin embargo, hasta el momento, no se ha reportado la detención de ningún sospechoso. Las autoridades aseguran que el caso avanza, pero el silencio oficial también despierta sospechas. ¿Se trata de un crimen más que quedará en el archivo? ¿O realmente se está gestando un operativo que logre dar con los autores intelectuales y materiales? Lo cierto es que detrás de cada uniforme y cada patrulla hay una verdad incómoda. La justicia en México parece moverse a contrarreloj, pero rara vez a la velocidad que las víctimas y sus familias merecen. El Arenal, un municipio pequeño enclavado en el estado de Jalisco, era hasta hace poco un lugar asociado con la calma rural, con calles tranquilas y comunidades que se conocen entre sí. Pero aquella noche todo cambió. Nunca antes este sitio había sido escenario de un hecho tan violento y devastador. Hoy, la comunidad vive marcada por un nuevo sentimiento: el miedo constante. Las familias ya no miran la noche con la misma confianza. Los padres apresuran a sus hijos a entrar temprano. Las reuniones vecinales han disminuido y las miradas entre desconocidos se han vuelto desconfiadas. En las calles se habla poco, y cuando se menciona el tema, siempre es en voz baja, como si el simple hecho de nombrarlo trajera de nuevo la tragedia. Pero el impacto no queda limitado a El Arenal. El eco de este multihomicidio llegó a todo México. Medios de comunicación nacionales pusieron el caso en la mira, mientras expertos en seguridad señalan que lo ocurrido es un reflejo claro de una realidad más amplia: la fragilidad de la seguridad pública. Una fragilidad que se manifiesta en la falta de respuesta oportuna,
en la impunidad que protege a los agresores y en la incertidumbre que se ha vuelto parte de la vida diaria en muchas regiones del país. Los familiares de las víctimas, destrozados por la pérdida, han alzado la voz con un reclamo unánime: justicia. No solo buscan castigo para los responsables, sino también garantías de que hechos como este no se repitan. Su dolor se ha convertido en bandera de exigencia hacia un sistema que parece no estar preparado para enfrentar la violencia en todas sus dimensiones. Este caso es más que una tragedia aislada. Es un espejo incómodo de la situación nacional. Expone la urgencia de soluciones reales, profundas y estructurales para recuperar la confianza de la gente en sus instituciones y devolver la seguridad a las calles y a los hogares. 5 vidas apagadas, un pueblo en shock y un expediente que aún no encuentra respuestas. El multihomicidio de El Arenal no es solo una noticia pasajera, es un espejo de la realidad que muchos mexicanos enfrentan en silencio, en distintas partes del país. Una realidad donde el miedo se instala en los hogares y donde la justicia, muchas veces, parece llegar demasiado tarde. El caso está abierto, pero la herida ya está hecha. Los nombres de las víctimas no deberían quedar enterrados en un archivo más, ni convertirse en simples cifras de una estadística. Cada uno tenía sueños, proyectos, familias y un futuro por delante. La gran pregunta que todos se hacen es: ¿habrá justicia real o este expediente terminará olvidado como tantos otros? La tragedia de El Arenal nos confronta con una verdad dura. La violencia no distingue edades ni profesiones y puede irrumpir en cualquier momento. Pero también nos recuerda que la memoria colectiva y la exigencia ciudadana son herramientas poderosas para que la impunidad no sea la última palabra. Si quieres más investigaciones que revelen lo que muchos prefieren callar y conocer historias que no deben quedar en el olvido, suscríbete ahora mismo, activa la campanita, deja tu like y comparte este video para que más personas conozcan la verdad. Y dime en los comentarios, ¿qué crees que motivó realmente este crimen? ¿Fue una represalia, un conflicto personal o algo más grande y oculto detrás de todo esto? Tu opinión es muy importante y quiero leerte.